Amigos, estamos con el profesor Nicolás Valdecaso. Ha presentado con rotundo éxito Hilo Descubriendo tu Historia, una magnífica obra de más de 380 páginas, full color, con diagramas, con mapas, fotografías, y es realmente maravilloso descubrir la historia de Hilo en estos 55 años de aniversarios. Nicolás, pero me preocupa, ¿por qué Hilo? Todos sabemos cómo se escribe, pero ¿por qué la Y en Hilo? Descubriendo tu historia. ¿Cómo estás? Bien, la Y, y todo el mundo estaba preguntando con justa razón, viene del vocabulario griego, que luego jalan los romanos y lo convierten los romanos en el latín vulgar, o también otro latín clásico, pero es el vulgar que nace en las lenguas romances, como el portugués, el francés, el italiano y el español. Y justamente esa lengua es la que viene, ¿no es cierto?, al Perú en 1530, 31, 32 y en 1540 se instaura, y la cédula de Francisco Pizarro a Lucas Martínez Vegaso instituye prácticamente, ¿no es cierto?, Hilo con Y, por la lengua romance del latín italiano o romano. Nicolás, ahora hemos visto desde el año 93, hicimos un documental por el Campeonato Mundial de Caza Submarina aquí en Hilo, y nos enteramos que había estado aquí la cultura Chinchorro 3000 años antes que la momia Tutankamón. Los seres humanos aquí ya momificaban a sus muertos, o sea, somos antes que Tutankamón de Egipto. Claro, en este litoral, y lo dicen los cronistas, lo dicen los historiadores, lo dice la arqueología, lo dice la lingüística, la iconografía. En este lugar de Hilo, el valle, toda la zona de lomas, todo lo que significa los cerros, han convivido con el mar en este amplio desierto de Atacama. A través de cientos y miles de años se han desarrollado muchas culturas. Como dices tú, los chinchorros, por ejemplo, ¿no?, que tienen la virtud de momificar a sus seres queridos, y lo han hecho miles de años antes que los egipcios. Pero luego de ellos vienen los camanchacos, de grandes historiadoras como María Rostorowski, los grandes coristas como César León, por ejemplo, especificaban quiénes eran estos seres que vivían a expensas del mar, seres rudimentarios en situación precaria, y otros seres que vivían en el valle de Hilo, en el cual ya cultivaban, y toda una manifestación muy importante, dos, digamos, comunidades que se relacionaban de alguna u otra forma, pero cada uno de ellos tenía su propio liderazgo, y lo ha ido evolucionando entonces a expensas de ese lugar geográfico que ha tenido siempre, como es el mar, las lomas y el valle, en este amplio desierto de Atacama, Melanio. Ahora, es importante conocer también que aquí en Hilo desembarcaron las tropas chilenas en la infausta guerra del Pacífico. Entiendo que fue un 31 de diciembre de 1879. 79, claro. 79, perdón. Ahora, hay una casona antigua aquí en Hilo, detrás de la iglesia, que fue el cuartel general de los chilenos, pero no se habla mucho de esa historia que hoy el Perú casi no la conoce. No se conoce ese episodio importante en nuestra historia, como no se conoce mucho lo que significa el hilo virreinal, por ejemplo. ¿Quién habla del hilo virreinal? Hemos hablado en estos momentos de las culturas antiguas, ¿no? Lo que me refiero a Chinchorro, Camanchaco, Chango, Chiribaya, los caciques que han estado en Hilo, que tampoco nadie habla. Y luego viene la etapa virreinal, cuya herencia en estos momentos tenemos, que son los olivos pues virreinales de nuestro hermoso valle de Hilo, ¿no? Entonces, una herencia virreinal que se mantiene incólume en estos momentos a través del tiempo, y que poco se conoce, y que en este libro lo desciframos al detalle, ¿no?, de toda esa época de Habsburgo, de la época virreinal, y toda la época de los Borbones desde el año 1700. Luego obviamente entramos a una etapa de Hilo ya después del terremoto de 1868, cómo se establece Hilo en el siglo XX, y cómo también Hilo va desarrollándose con episodios épicos como el combate de Pacocha, por ejemplo, y la guerra con Chile que estabas preguntando, en el cual poco se conoce, poco se difunde, y una muestra de ello es la casa Gibson, por ejemplo, y todo lo que significa la casa Zapata, ¿no?, en el cual aquí planificaron ya la invasión al Morro de Arica, de Los Ángeles mismo, la toma de Mollendo, el Alto de la Alianza, etc. Todo un episodio que acá lo escribimos incluso con cartas que mandaban los soldados. Poco se conoce, y estamos descubriendo con este libro, Melanio, Hilo Descubriendo tu Historia, para que nuestros
chicos, nuestros alumnos, nuestros niños jóvenes entiendan a raíz y en esencia lo que significa hilo durante toda su historia. Otra cosa importante, Melanio, que quería recalcar, ¿no? Siempre hemos tenido en duda qué lengua hablaban los chiribayas, por ejemplo. Disculpe que vaya a otro tema de repente, todos son temas interesantes, por supuesto, pero ya hemos llegado a la conclusión que los chiribayas eran de raíz puquina que también es el núcleo de lo que significa la cultura tiahuanaco, como también la base cultural de los incas. También señalamos en este libro los sitios, mediante la toponimia de repente, los sitios en el cual hemos llegado a saber qué significa Punta de Coles, qué significa Tacahuaya, qué significa Chiribaya, qué significa Poquera, Chiriquina, etcétera. Varios sitios de hilo, porque los hombres podemos pasar, pero la geografía no cambia de nombre, ¿no? El nombre Pacocha, etcétera, y en el cual en este libro tratamos de hacer una propuesta entrando no solamente al aspecto histórico, arqueológico, sino también a la lingüística, y en esto nos basamos bastante con las conferencias de Cerrón Palomino, los libros de Torero. Son especialistas realmente de la lingüística peruana, ancestrales, y en el cual nosotros tomamos de ellos para poder descifrar quiénes han estado en hilo en todas estas épocas para dar raíz a lo que significa Chiribaya. Pero eso es antes, pero después viene toda la época virreinal, como te dice, y tú estás mencionando los mapas, en el cual lo más antiguo que hemos encontrado, de repente otras personas tendrán otro elemento, es de 1598. Más o menos cuando gobernaba el rey Felipe II a Felipe III. Ese mapa está ahí en el libro. Exacto, está en el libro. Y también tenemos mapas de los años 1600, en el cual ya quizás un poquito más conocido, ¿no es cierto? Porque aquí hablamos de la época virreinal, de la época de los Habsburgos, del Reino del Perú, y cómo luego era esa vida con un personaje importante que es Lucas Martínez de Vegaso. Para entender ahí lo tenemos que saber de Lucas Martínez de Vegaso, y luego cómo esa transfusión, digamos, ese paso de los Habsburgos a lo que significa la época borbónica con el rey Felipe V de Borbón, que inicia prácticamente otra etapa del Reino del Perú y otra etapa de hilo. Y ahí es donde viene, pues, se consolida la venida de viajeros franceses, sobre todo porque Felipe V de Borbón era descendiente francés, y ahí es donde se consolida otro estudio de hilo. Y es así que viene Luis Pugliese, por ejemplo, que hace este famoso dibujo de la llegada de 1710 de Luis Pugliese a hilo, escribiendo obviamente con la Y, y luego cercanamente nada más viene Amadeo Fraser, en el cual lo dibuja a hilo tal como es, y que aún se conserva las calles de olivo del valle, el pacay del valle, los frutos del valle, el aceite de oliva de hilo. Hace una descripción bien profunda, y no solamente hace eso, sino Fraser hace algo que se desconocía. Yo al menos lo he desconocido, porque yo siempre he buscado las huacas de hilo. ¿Dónde están las huacas de hilo? O sea, los centros ceremoniales, las fortalezas. Nunca lo había encontrado hasta que voy leyendo una crónica de un estudio de Amadeo Fraser, en el cual él habla de unos entierros verticales, o sea, del suelo para arriba. No las huacas que conocemos, que son entierros para abajo, ¿no? Unas huacas tipo chulpas de los tiahuanacos, por la influencia tiahuanaca aquí en esta zona, y eso Fraser lo descubre en uno de sus escritos. Entonces, realmente esto para mí fue encontrar un eslabón perdido, porque son cosas que uno va descubriendo en el camino. Por eso este libro, Hilo, descubriendo tu historia, es eso. El que va a tener este material, padre de familia o profesor, va a tener una fuente riquísima para jalar el hilo de la historia, para hacer leyenda, para hacer dibujos, para hacer monografías, para hacer poemas, para hacer cualquier obra literaria que a veces pide el Ministerio de Educación con los juegos florales y todo lo demás. O sea, este libro es un material necesario para cualquier maestro. Y lo más importante, que lo puede ver un niño de 6, 7, 8 años y puede darse cuenta viendo los dibujos, de tal manera que al final le saque provecho. Ahora, Hilo tiene mucha historia. Aquí se desarrolló el combate de Pacocha, que muy pocos hablan, que tú siempre das una ofrenda floral ahí en el Océano Pacífico, y realmente un libro que creo que va a quedar para toda la historia, porque está muy bonito, lo hemos visto, y el material, el papel, todo lo que ha sucedido en todos estos años de historia y que tiene la presencia de ellos.
Claro, por ejemplo, también se va a saber, al margen del combate de Pacocha, que es el combate más épico para nosotros los isleños que sucedió en nuestro mar de Pacocha, justamente, el proyecto Contiki. Se va a saber todos esos estudios que se ha hecho, incluso con el virrey Amat, ¿no? En plena época borbónica, de que de Hilo salió expedición prácticamente a la Polinesia, o llegó desde la Polinesia a esta zona de Hilo, Arica, Hilo, ¿no? Y ese es un gran descubrimiento. ¿Por qué? Porque ahí verifica la teoría de Rivet, en el cual el hombre de sudamericano ha podido descender de la Polinesia, o viceversa, el hombre americano ha podido, por la corriente del Niño, por la corriente de Humboldt, ha podido llegar a la Polinesia. Entonces, en este libro descifro todos esos elementos para que también el maestro sepa, como dice, jalar más el hilo de la historia. Y acá lo digo con mapas, con versiones. El proyecto Contiki, por ejemplo, que fue voceado a nivel nacional y mundial, cómo certifica que el hombre ha podido llegar a la Polinesia, y también esa piedra que hubo en la Universidad de Cabello de Carbonera Melaño, en el cual está en nuestro himno a Hilo, ¿no? La famosa piedra del sol. Aquí está, que podía tener un ligazón justamente con todas esas manifestaciones, que también lo digo acá mediante leyendas, como esa fusión de Hilo con la Polinesia, ¿no? Y que está escrito mediante mapas y también mediante versión de los cronistas, por ejemplo. Entonces, este libro descubre muchos elementos de nuestra historia que era hasta cierto punto desconocido, o que muy pocos lo conocían. Por eso le digo a Melaño, el que abra las páginas de este libro se va a quedar totalmente encantado y orgulloso de tener la riqueza cultural e histórica que tiene nuestro lugar de Hilo, ¿no?